escuchado la palabra paleontología? No, no sabemos qué significa. Preguntemos qué significa. Este ítem, esta charla se va a dividir en 12 temas o en 12 ítems, ¿ya? El primero es ¿qué es la paleontología? Segundo, ¿qué es un fósil? Tercero, ¿cómo se forma un fósil? Cuarto, primeros descubrimientos fósiles. 5, ¿qué es un vertebrado? 6, ¿qué es un dinosaurio? 7, el Mesozoico, la era de los reptiles. 8, el primer dinosaurio, ahí lo voy a agrandar. 9, ¿qué es un mamífero? 10, el Cenozoico, la era de los mamíferos. 11, el primer mamífero. Y 12, aquí es cuando nos toca a nosotros, los grandes descubrimientos en Chile y la región del Biobío. Se han descubierto fósiles aquí. No concretamente de dinosaurios, pero sí de otros animales que vivieron con ellos. Ya. Vamos al primero. ¿Qué es la paleontología? La paleontología es un nombre que se divide en 3 palabras del griego. Palaios, que es antiguo. Ontos, que es seres. Y logía o logos, que es estudio. Por ende sería el estudio de los seres antiguos. No se confunda con arqueología, que eso estudia la civilización humana, o antropología, que estudia el origen del hombre principalmente. La paleontología es la ciencia que estudia todo lo que pasó antes de la humanidad. ¿Ya? ¿Qué edad tiene la paleontología? ¿Qué edad le echan? ¿50 años? ¿100 años? ¿Saben qué edad tiene la paleontología como ciencia? 200 años. 200 años se viene estudiando a estos seres antiguos. En el siglo XVIII, 1770, 1780, los primeros naturalistas fueron Georges Cuvier. Habían otros como Carl Linneo, también estaba Sir Richard Owen. ¿Les suena Sir Richard Owen? Él inventó la palabra dinosaurio. Él era el curador del Museo de Historia Natural de Londres. Deinos, del griego, terrible, sauros, lagartos. Por ende serían lagartos terribles. Eso significa dinosaurio. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Qué es un fósil? ¿Qué es un fósil? ¿Qué se imaginan que es un fósil? Dígame, joven, ¿su nombre? Sebastián, dígame. Un fósil es como, por ejemplo, cuando hay huesos o restos de un dinosaurio. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Miren, si les preguntan de manera más simple, es una roca. Un fósil es una roca. Es un tipo de roca. Pero no es cualquier roca. Representa un resto biológico. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser una roca que tenga la forma de un hueso. ¿Ya? ¿Una pluma? En ámbar. De una momia. Esto es un parche de barro. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, un animal, un dinosaurio, murió, quedó encima del barro, muerto, se descompuso y después el barro se petrificó. Quedó con las marcas de las huellas de su escamas. Son varios tipos de fósiles. También hay huellas. Se les dicen ignofósiles o ignitas. ¿Han visto cómo esas huellas que están en las rocas así? Por ejemplo, en las termas del Flaco, que hay un murallón de roca y arriba hay muchas huellas. Ya, eso es otro tipo de fósil. Algunos fósiles se almacenan o se conservan en hielo, en ámbar, en hielo o alquitrán. ¿Ya? Se preguntarán qué es esto. Bueno, esto es una cola, no se sabe de qué especie era, pero tiene una cola plumosa. Este es un ictiosaurio. Es
un reptil marino, se encontró en Chile en el glaciar Tyndall. Este es un citacosaurio y este es un citacosaurio peleando con un tejón. Los tejones ya existían en ese tiempo y cazaban dinosaurios. Había mamíferos que cazaban dinosaurios ya en el Cretácico. Aquí está el fósil. Este es una momia de un anquilosaurio y esto es, como había dicho, un parche de piel. Detalle. ¿Qué tienen que hacer si se encuentran un fósil? Ay, no sé. ¿Tú sabes? Yo no sé. No lo saquen. No lo saquen, no lo extraigan. ¿Por qué? Porque en Chile hay una ley, que es la Ley de Monumentos Nacionales, que prohíben la extracción de fósiles. No se pueden extraer fósiles. A lo mejor quizás se pueden encontrar un fósil de una conchita, de un caracol, de una monites, de una almeja, pero esos son fósiles abundantes. Pero si por ejemplo se encuentra el fósil de un fémur, de un mastodonte, no lo extraigan. Y si su papá o algún vecino dice, hoy voy a sacarlo, no lo hagan, porque se pueden ir presos, porque la ley lo prohíbe. Ya, por ejemplo, una familia en Rancagua, que ellos encontraron unos restos de mastodonte y dijeron, lo sacaron para que los caballos no lo... Llamaron a monumentos nacionales y se fueron presos. Después, obviamente, los liberaron y todo porque tienen que pagar una multa, pero eso es así protege la ley chilena a los fósiles. Los conserva como algo sagrado, como algo... Porque para que se forme un fósil es muy difícil. Es muy difícil. ¿Ya? ¿Y qué sí hay que hacer si me encuentro un fósil? ¿Llamo a...? Puede llamar a Carabineros o puede llamar a PDI o, concretamente, llamar a Departamento de Monumentos Nacionales. ¿Escucharon? Entonces ellos vienen, cierran el sitio, ponen varilla y estudian y lo extraen. Y hay todo un sistema para extraerlo con escayola, con un aceite especial para que el fósil no se rompa. Es todo un proceso de cuidado, es todo un proceso. No hay llegar y meterla... La picota no es. ¿Qué es el ámbar? Ámbar es savia de árbol fosilizada, convertida en roca. Uno de los mayores depósitos de ámbar está en Birmania. De hecho, se vendió ilegalmente, se traficó mucho ámbar para financiar la guerra en Birmania. Y lamentablemente, los paleontólogos no podían comprar nada de esos fósiles porque son de dudosa procedencia. Más encima son para financiar una guerra. Vamos al tercer tema. ¿Cómo se forma un fósil? Bueno, como pueden ver, hay una muerte, el resto de un organismo que se puede detectar en el fondo del mar o debajo de la tierra y debe ser cubierto rápidamente por barro o arenisca. ¿Ya? Debe ser cubierto rápidamente, separado del oxígeno. Hay un entierro ahí, ¿ya? Y aquí pasa la mineralización. Hay una disolución y un reemplazo por minerales disueltos en el agua. Es decir, que el fósil está aquí en el barrito o en la arena y abajo pasa agüita. Y cuando pasa agüita, el fósil empieza a ser como atravesado como por los minerales con agüita. Un ejemplo sencillo. Supongamos que ustedes tienen un pan, ya y ustedes van y lo meten en agua con café. ¿Qué va a pasar con el pan? ¿Se deshace? Ya se va a manchar, ¿verdad? No va a quedar blanco. Va a quedar como cafecito, así, como que ya no es igual que antes, ¿verdad? Va a quedar así como manchadito. Entonces, algo así pasa con los fósiles, pero en miles o tal vez millones de años. Entonces, los minerales van, con agüita atraviesan el fósil, el resto, ¿ya? Y al final, lo que antiguamente era un hueso, o era barro, lo que sea, se empieza a convertir en roca. Eso pasa. Y después viene la erosión, que es cuando ocurren, por ejemplo, movimientos sísmicos, cuando se mueven las placas o hay temblores, las placas de la tierra empiezan a romperse, se parten, se abren, y ¿qué sale ahí? Salen los fósiles. Y los paleontólogos van y dicen, oye, aquí dicen que hubo fósiles, y empiezan a investigar, ¿y de qué época es? Y empiezan a extraer. Muchos fósiles se descubren por casualidad, como esa familia de Rancagua que de repente se las encontró. 4. Primero, descubrimientos fósiles. Este sale en Jurassic World.
¿Se acuerdan de Jurassic World? Uno que sale del agua así. Sí. Sí. Uno que es grande, ya no era tan grande, pero ese fue uno. Ese, si no me equivoco, fue el primer fósil que se descubrió. No sabían qué era, pensaban que era una ballena. En ese tiempo, de hecho, ni siquiera existía la paleontología. Se descubrió como en, si no me equivoco, en Países Bajos, en Holanda, en una cantera de piedra. Estaban ahí picando una cantera y pensaron que era una ballena. Hubo una guerra con Napoleón, con Francia, y dijeron, no, este es una ballena, y se peleaban los soldados, se peleaban el fósil. Y después se descubrió que era un reptil marino, prehistórico. Los primeros naturalistas dijeron, un reptil. ¿Y cómo era su mandíbula? Así. Mosasaurios. Después de repente alguien en Inglaterra fue y se encontró otro hueso más. Pero este no es un reptil grande, pero no es de agua, realmente de tierra. Y no es igual que los reptiles de ahora, tiene como las patas más largas, tiene las patas así. Después un dentista, Gideon Mantell, él estaba atendiendo a sus pacientes un día y su esposa salió a caminar. No, pero la esposa de él a buscar piedras, rocas, quizás a pasear, y se encuentra con las molares del iguanodón. Dijo, esto es raro, dijo, y se lo llevó a su esposo. Dijo, oye, ¿tú qué sabes de dientes? Dijo, de la dentista. ¿Qué es esto? Y allí el Martel fue, habló con otros científicos, le preguntó, y mira, mi esposa se encontró esto. ¿Qué? Es de un reptil. Y se parece mucho a los dientes de una iguana. Entonces a este le vamos a poner iguanodón. Significa diente de iguana. Este fue uno de los terceros dinosaurios. Había otros más, pero estos son como los primeros. Ya. ¿Qué es un vertebrado? Aquí ya empezamos a entrar a materia más pesada. Bueno, estos animales los conocen, ¿verdad? Pero ¿qué es un vertebrado? ¿Qué es un vertebrado? ¿Qué se le quiere hablar con un vertebrado? ¿Vértebra? ¿Qué es? ¿Qué tiene un hueso? Bien, muy bien. Que tiene columna vertebral. ¿Saben para qué sirve la columna vertebral? Para darnos estructura, para darnos firmeza. Para que, por ejemplo, yo no pierda el equilibrio, me vaya para atrás y me dé vuelta y quede mi cabeza en el piso. Nos da estructura, nos da firmeza, nos ayuda a hacer articulaciones especiales. ¿Ya? Y muchos animales, no todos, son vertebrados. Por ejemplo, muchos peces, si no todos los peces tienen columna vertebral. La mayoría, la gran mayoría. Las aves tienen columna vertebral. Los mamíferos, los anfibios, los reptiles, etc. Eso es un vertebrado, ¿eh? Columna vertebral. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es todo. Columna vertebral. Ahora, ¿qué es un dinosaurio? Bueno, ahí ven una réplica de un megaraptor. Dinosaurio, lagartos terribles, eran reptiles. Eran un grupo de reptiles, pero era un grupo especial de reptiles. ¿Qué los hacía especiales a los dinosaurios como reptiles? ¿Que eran de hace muchos años? Ya, ¿Qué cazaban? que cazaban bien. Pero hay algo en la anatomía, hay algo en su cuerpo, en su forma de moverse, que los hacía especiales. ¿Cómo caminan los reptiles hoy día? ¿Cómo andan? Cuatro patitas, y arrastran su patita en el piso, se arrastran la colita, ¿verdad? Pero los dinosaurios no hacían eso. Ellos andaban erguidos, como un perro, como un caballo, como un elefante, casi como un pavo o una gallina. Muchos andaban así. Entonces no eran como los otros reptiles, porque tenían sus extremidades aquí abajo, no a los lados. Y eso los hacía especiales. Tenían un metabolismo un poco más elevado que los reptiles, porque los reptiles son de sangre fría, ellos necesitan del calor del sol para poder moverse. Ellos, sí, un poco, pero lo podían almacenar mejor. Y tenían formas muy diferentes. Miren, hagamos un ejercicio. Cerremos los ojitos, ¿ya? Cerramos todos los ojitos. Imagínense que vamos por un bosque, allá donde ustedes viven, muy lejos.
una zona donde no hay muchas personas. Y ahí aparece de repente una lagartija, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como reptil, más cercanamente una lagartija. Imagínense una lagartija del porte de un perro, ¿ya? Y mejor que todo, anda parada en dos patas, parecido como un pavo, ¿ya? Ustedes van caminando y de repente se atraviesan corriendo y se queda quieta y los mira. Ahí dicen, ¿y esta persona de dónde salió? Y después sigue corriendo y se va. La mayoría de los dinosaurios eran así, animales pequeños, esquivos e inofensivos. Habían otros que eran un poco más grandes, por ejemplo, del porte de un caballo. Imagínense una iguana del porte de un caballo ahora más grande, pastando en la pradera, con muchos otros parecidos a él. Habían otros que eran más grandes, del porte de un árbol, que tenían el cuello largo. Y habían otros que eran como del porte de un árbol, que andaban en dos patas, como un caimán así, pero con dos patas grandes. Y jadeaban así, cansados, buscando carne, buscando comida. Habla de los ojitos. Ahí lo que ya. La mayoría de los dinosaurios en general eran así. Eran reptiles, o sea, muy parecidos a los reptiles, con sus escamas, con todo, pero tenían una vida distinta. Tenían otro cuerpo distinto. ¿Se imaginan ahora de repente un pavo o una gallina con un pico así ancho, con dientes, con sus alas separadas, así con dedos, y con una cola larga? ¿Se imaginan un pavo así? Como una águila así, con una cola larga y con garras. Ya. Los raptores, por ejemplo, eran así. Eran como águilas, más o menos de este porte, con cola larga, o algunos más grandes. Y se descubrió algunos raptores matando dinosaurios grandes como del porte de un elefante, o un tenontosaurio. Los que descubrieron a esos dinosaurios, los dinosaurios que atacaban a esos animales grandes eran los deinónicos. Y tenían así una garra. El deinónico tenía así una garra más o menos. No se sabe principalmente si eran aves o si eran dinosaurios, pero muchos creen que eran muy parecidas a las aves actuales. Miren. Si quieren, se la pasa al compañero para que la vean y se la van pasando para allá. Los dinosaurios se dividían en dos grupos, eso sí. Los saurisquios, los caderas de lagarto, y los caderas como de ave, ¿ya? Los carnívoros, la mayoría eran saurisquios, eran pelvis de lagarto, y los herbívoros, pelvis de ave. Ahora, en esta época vivieron los dinosaurios. La era, o el Mesozoico, la era de los reptiles, ¿ya? El Mesozoico se dividía en tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, ¿ya? En el Triásico aparecen los primeros dinosaurios. Era una cosa chiquitita. Tú les pegabas la patada y se morían al tiro, eran chiquititos. No eran animales peligrosos, no eran animales grandes. Pero ya cuando tú vas al Jurásico, ahí empiezan a salir unos más grandes, como del porte de un autobús o del porte de una casa. Aparece el estegosaurio. ¿Les suena el estegosaurio? Ese que tiene unas placas en la espalda. Aparecen los cuellos largos. Aparecen los alosaurios. Y ya en el Cretácico aparece el famoso tiranosaurio. Aparece el triceratops, tiene unos cuernos. Aparecen los anquilosaurios que tenían un martillo en la cola, una armadura que parecían como Pokémon así. Esos grandes, los más peligrosos aparecen en el Cretácico. Y de repente desaparecen. Los paleontólogos van y estudian y dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? Dicen, ¿qué pasó aquí? Desaparecen los dinosaurios, no aparecen más. ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? Claro, y los paleontólogos se dieron cuenta de que aquí había una franja, una línea. Y esta línea estaba llena de metal. Y ese metal se llama iridio. Y el iridio principalmente se encuentra en los meteoritos. Es muy escaso en la Tierra. Entonces los paleontólogos dijeron, parece que un meteorito los mató. Mató a muchos. Causó un desequilibrio muy grande.
Pueden haber muerto otros dinosaurios por otras causas, cambio climático, mamíferos que los pasaron, pero la principal causa de la muerte de ellos, de la extinción de ellos, fue un meteorito. Ese es el tema. Y de repente aquí aparece el paleógeno, y aquí empiezan a aparecer los mamíferos. Por eso, esa es la teoría oficial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Las profesoras, los chicos? Nosotros Dígame. somos una escuela que viene de estudiantes que son del pueblo, ¿cuánto? Son de Huenche, ¿ya? Ujú. Quedamos, o sea, nuestra escuela se ubica en la cordillera, casi donde está la frontera con Argentina, de Alto Río de Sabina. Vivimos cerca, al ladito de esto del río, ¿cómo se llama el río? Queuco, ya. De hecho, ellos son como la parte de este pueblo que queda como más lejos de la zona en que está como más habitada. Ujú. Entonces son de las últimas generaciones que están de ese pueblo que habla este Gungun, ¿ya? Ellos son bien especiales en ese sentido. Y en la zona en la que ellos viven, empezó a llegar más gente desde la dictadura en adelante porque antes no tenían camino. Entonces era un pueblo que estaba bastante aislado. ¿Crees tú que sería como un territorio donde quizás podríamos encontrar bastantes fósiles? Fósiles. Mira, el ítem 2 se va para allá, pero yo anduve por ahí, no específicamente, pero anduve en Guayaquil. Para el otro lado. Para el otro lado del río Queuco, Es la ribera, está Ranco, ¿ya? a la derecha está la ribera del Biobío, que está Guayaquil, y nosotros somos a la izquierda del Biobío. Vale, a mí me dio miedo porque nunca antes había estado tan lejos de mi casa. No sé si yo era nuevito aquí, pero yo me he hecho la misma pregunta muchas veces. Sobre todo me llama la atención el murallón que hay de Santa Bárbara Mulchen, ¿no? Que hay un cerro que lo tiene. No sé si han visto un murallón de rocas. Ya. Sí. Aquí es probable. ¿Y sabes por qué? Porque en el Parque Laguna del Laja han encontrado muchos fósiles de mamíferos, animales parecidos a tapires. Y si te vas más a Argentina vas a encontrar más cosas, porque allá es donde más se desarrollaron. Y en el Cerro Bureo de Mulchen dicen que también hay rocas basálticas del Cretácico. Dicen, basáltico volcánica. Hay muchas rocas volcánicas. Exacto. Así que no se puede descartar, porque hay formaciones geológicas ahí. No se puede descartar. Pero yo sí sé que el Parque Laguna del Laja sí tiene fósiles. Ya. Concentrémonos. Vamos a la siguiente sección. 8. Ya. Concentración. Este era el primer dinosaurio. Este es el Eoraptor. Como ven, no era más grande que una gallina. ¿Me van a creer que yo lo vi? No vivo, obviamente. Vi una réplica de él en el Museo de Historia Natural. Y era así. Lo vi en la sección del museo, en la expo de Dinosaurios del Sur. Y estaba ahí. Vamos a 9. ¿Qué es un mamífero? Bueno, hay muchos tipos de mamíferos. Están los cetáceos, que son las ballenas, los pinípedos, que son las focas, los proboscideos, como los elefantes, los roedores, los arqueodáctilos, que son ungulados, y los perisodáctilos, que se paran en un puro dedo. Los primates, los quirópteros, los edenatos, los carnívoros, los insectívoros y los lagomorfos. Por ejemplo, la liebre y el conejo son lagomorfos. ¿Ya? Ah, se me olvidaron uno. Todos estos son vivíparos, tienen criativas. Pero estos, los ornitorrincos, tienen un nombre, pero ellos ponen huevos. Los ornitorrincos ponen huevos. Pero no es el huevo del reptil o del pájaro, es otro tipo de huevo, es un huevo mamífero. Es muy extraño, la naturaleza es muy extraña. Pero esos son la única excepción de los mamíferos ovíparos. Vamos al 10. ¿Por qué un huevo mamífero, perdón? ¿Un huevo mamífero? Sí. Las proteínas del animalito forman una cáscara.
pero no es igual a la cáscara de los reptiles o de las aves. No sabría específicamente, tendría que investigar por qué la generan, pero se les dice monotremas. Los monotremas, como el ornitorrinco, ponen huevos. Se cree que los primeros mamíferos eran monotremas, así que ponían huevitos. El Cenozoico, la era de los mamíferos. Esto les resulta conocido, ¿no? ¿No es cierto? ¿A lo mejor han visto alguno? Esa era la era del hielo. El Mani, el Diego, ¿cómo es Cid? Y esta es una ave del terror, el Eohippus. ¿Ustedes han visto cómo los caballos cambian herraduras? ¿Alguien ha podido ver? Ellos andan a caballo y llegan a caballo al colegio. ¿Se han fijado? Gracias. ¿Se han fijado que de repente cuando les cambian la herradura, bueno, no se puede ver, pero tienen como unas pezuñas así, y está prohibido sacar a los caballos sin herradura, por ley, porque ahí se tiran las pezuñas, los cascos. ¿Y saben lo que hay debajo de los cascos? Deditos. Los caballos tienen como 3 deditos, los que se apoyan. Y el casco les protege los deditos para que no se los hagan tirar. Y se piensa que los primeros caballos no tenían ese casquito. Andaban así, con los deditos apoyados. Los primeros caballos. Y ya después ellos desarrollaron su casco, pero originalmente se piensa que no eran así. Bueno, todo parte del Paleoceno hasta el Mioceno, Oligoceno, Plioceno, y de repente aparecen unos mamíferos medio raros que andan en 2 pies y que dicen hola. Ahí aparece el hombre, en el Pleistoceno. ¿Ya? A todo esto nosotros tenemos uno así, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado de la cueva del Milodón? La cueva del Milodón, ¿la han escuchado? Búsquenla. La cueva del Milodón aparece un perezoso gigante. Voy a buscarla a ver si es que está aquí. Voy a buscarla. ¿Qué me cuesta a mí buscarla? ¿Se imaginan un caballo con dedos? Sería muy raro. ¿Lo has visto caballo con dedos? Es muy extraño. Pero en realidad ellos tienen dedos, pero debajo del casco. Ya, mira, aquí están. ¿Lo habían visto en la tele esto? Este es un perezoso gigante chileno. Este es de acá. Y entre Los Ángeles y el Nacimiento han encontrado el resto de este. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo? En esta cueva encontraron un colmillo de un diente de sable. Vale decir que la cueva no solamente fue habitada por él, sino también por el diente de sable. Hubo un tiempo en que América del Norte y América del Sur se juntaron por un canal de tierra que era el Istmo de Panamá. Y hubo un intercambio de animales. Unos se fueron para el norte y otros se fueron para el sur. El ave del terror era de acá del sur y viajó al norte. Y allá tuvo que pelear con otros animales y otros del norte bajaron. Aquí había mucho mastodonte, caballo y perezoso, lo que más hay en Chile. Ya, vamos a la siguiente. El primer mamífero. Como ven, no era un animal muy grande. Un animal se llamaba Morganucodon. Y este pobrecito animal pequeñito se tuvo que enfrentar con los inmensos reptiles que habían en su época. Este dio la pelea por nosotros. Fue uno de los primeros mamíferos. Nosotros igual somos mamíferos. Tenemos pelo, sangre caliente, como se decía antes, y damos de mamar. Los mamíferos damos de mamar. Otros animales no, las otras clases no hacen eso. ¿Ya? Y este fue uno de los primeros que tenía esa capacidad. Un metabolismo avanzado, un cerebro grande. Eso es un mamífero. Un mamífero tiene un metabolismo muy avanzado comparado con los otros animales. Muy avanzado. En muchos aspectos. Ahora a lo de nosotros. Los grandes descubrimientos en Chile y la región del Biobío. ¿Han visto alguno de estos? ¿Sí? A todo esto es el último ítem. Este es de aquí, pero bueno, vamos por este primero. En Chile se han descubierto dinosaurios. El más conocido es el chilesaurio Diego Suárez. El chilesaurio se descubrió
en la región de Aysén, lo descubrió un niño así como ustedes. Se llamaba Diego Suárez, hijo de Manuel Suárez. Con su hermana andaban buscando y de repente ¡pam!, se encontraron un hueso de un femur. También está el Aracar de Canantay, un cuello largo, ya del norte. El Atacamaquitán, que era parecido, están sus huesos ahí, sus fósiles. El Estegouros, el Engassen, creo que le había dicho. Vamos a mostrarlo acá porque no los tengo todos. Pero por ejemplo acá en Chile se encontraron el Stegouros. Aquí está. Así era el Stegouros que encontraron acá al sur, en el valle del río de las Chinas, la región de Magallanes. Así era. Ese es el Stegouros, un dinosaurio chileno. También estaba el Gonkoken Nanoi. Gonkoken Nanoi 6. Aquí está el Gonkoken. Y el Gonkoken no era tan grande. Miren, no era muy grande. También lo encontraron en la misma parte. Y también descubrieron a otro. Y aquí van a quedar locos. Este se encontró también en esa misma parte, en el valle del río de las Chinas. Se encontraron principalmente dientes, colmillos aserrados. Y esa pieza dental corresponde a ese que están viendo ahí, el Megaraptor. Se encontraron dientes de ese acá en la región de Magallanes. Y este de acá, Aristonectes quiriquinensis. Este lo encontraron acá en las costas de Tomé. Este lo encontraron en las costas de Tomé, lo que es frente a la isla Quiriquina. Por eso se llama Aristonectes quiriquinensis, de la isla Quiriquina. Y medía 6 metros. Encontraron una vértebra en la playa. Eso es como lo más impresionante que se ha encontrado acá. Y como habíamos dicho, perezosos gigantes, mastodontes y caballos americanos de nacimiento de Los Ángeles de nacimiento, y en el Parque Laguna del Laja, estos tapires, como tapires. ¿Ya? Y eso principalmente. Así que eso sería la charla de paleontología. Sección de preguntas y respuestas. Dígame. ¿Qué dinosaurio es? Este es un Megaraptor. ¿Quién se le atraviesa una vez por la noche? Yo lo traje para que lo tocaran. ¿Lo hicieron los estudiantes? Yo lo hice. Con el tema de poliuretano. Mira. Parecido que lo usan para sellar las ventanas. Vuelvo a llevar para allá, ¿no? Y eso es más atrás. Y lo otro ya le sigue bien. Los dientes no están ácidos. Miren. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, los dientes también.
Tonto. Yo esta la hago por el carro. O sea, con el carro yo la hago. Bien sencillo. Yo me demoré como 6 meses. Un año casi. En realidad no sabía cuánto tenía que ocupar. No, si no voy a mira, todos los dientes. Son blanquitos. Está hecho a escala real, así era. Eso es un tubo. Lo que pasa es que se me chocó la mandíbula y yo tuve que meter un tubo de PVC para que no se partiera la mandíbula. Se doblaba, mira, y tiene una gorguera. Si quieren después al final nos tomamos una foto aquí. O ahora no sé qué se nos